Este mural tan brutal y crudo apareció el lunes 8 de septiembre de 2025 en la fachada del Tribunal Superior de Londres, específicamente en el edificio Queen's Building. La obra del reconocido artista Banksy mostraba a un juez con toga golpeando con un mazo a un manifestante caído que sostenía una pancarta manchada de sangre. Esta fue interpretada como una crítica a la represión judicial de las protestas pro-Palestina. El mural fue eliminado apenas 2 días después por orden de las autoridades tras ser denunciado como daño criminal. Sin embargo, la imagen se viralizó en redes sociales y fue conocida en todo el mundo. Además que Banksy confirmó su autoría publicando la foto en Instagram, su cuenta oficial. Apenas horas después de su aparición, el mural fue cubierto con plástico negro y resguardado por vallas metálicas bajo vigilancia policial. El miércoles 10 de septiembre, trabajadores eliminaron la pintura dejando solo una sombra de la creación original. Pero profundicemos un poco más. ¿Quién es Banksy? ¿Qué está pasando en Londres? ¿Y por qué sus obras han sido siempre tan llamativas? Porque sí, con las obras se puede aprender sobre historia, sociedad, economía y mucho más. Vamos allá. Banksy es un misterioso artista británico que ha logrado mantener su identidad oculta y entre muchas especulaciones. Se dice que nació en Bristol, Inglaterra, en los años 1970 y es bien conocido por su arte callejero, grafitis con alto impacto social hechos con plantillas o stencils para crear imágenes rápidas de aplicar y con un alto impacto visual. Entre sus más populares obras tenemos Girl with Balloon o Niña con Globo. La naturaleza ambigua del gesto de la niña, ya sea que esté soltando el globo o intentando agarrarlo, añade profundidad a su significado, permitiendo interpretaciones tanto optimistas como pesimistas. Que por cierto, esta obra tiene una historia extremadamente particular, cuando en el año 2018 se subastó esta pieza, siendo una de las más aclamadas, con un hermoso marco ancho, único, clásico, muy tradicional, que le hacía notar aún más valor, y vean lo que pasó. Art connoisseurs could only watch in horror as an expensive piece was shredded before their eyes. No sooner did the gavel come down to mark the sale of Banksy's Girl with Balloon for a record $1.4 million. Sotheby's London, la casa de subastas, no estaban enterados de que esto iba a suceder. La obra, a los pocos segundos de que el subastador golpeó la mesa y dijo vendida, la obra empezó a caer y se empezó a triturar. Justo ese día se vendió por 1.042.000 libras esterlinas, equivalentes en ese entonces a 1.366.672 dólares estadounidenses. Una brutalidad. La trituradora, como se dieron cuenta, trituró solo hasta la mitad del lienzo. Y Sotheby's, emocionado con esto, dijo que era la primera obra de arte en la historia creada en vivo durante una subasta. Además, Banksy luego subió un video a Instagram mostrando cómo había construido el mecanismo. La trituradora estaba dentro del marco, él mismo la construyó, él mismo planeó todo su malévolo plan. Y claro, los analistas del mercado especularon que la autodestrucción aumentaría el valor de la obra. Y así fue, porque la misma pintura se subastó de nuevo en Sotheby's el 14 de octubre de 2021, es decir, 3 años después, y se vendió por 18.582.000 libras esterlinas, equivalentes a 25.327.452 dólares estadounidenses. O sea, es un precio récord para este artista. Además, también es muy conocido por esta otra obra, Flower Thrower, o El tirador de flores, que fue hecha en 2003, en un mural, como un mural cerca a la barrera al muro de Palestina, por los territorios de Palestina, que tiene un significado más como llamado a la paz, ¿no? Como los típicos manifestantes o como un acto de guerra que normalmente lanzan granadas, bombas, lo que sea en esta forma, pero en esta estaba tirando unas flores.
y también tiene cantidad de obras que ha realizado sobre el muro de Cisjordania, como las que estamos viendo a continuación. Por lo cual ya sabemos que el artista siempre ha estado haciendo obras de protesta, de llamado social, y que este caso de este año de Londres no es el primero, por lo que podemos descartar un posible aprovechamiento de las circunstancias actuales para protagonizarse. Claro que igual es un efecto secundario, una consecuencia de esta obra que ha realizado, pero sabemos que él ya ha tratado estos temas. Lleva toda la vida denunciando la injusticia con el arte. Y estas imágenes nos llegan desde Londres. Hay una manifestación pro-palestina ha terminado con 150 detenidos. Protestaban por la polémica decisión del gobierno de Starmer de prohibir el grupo Acción Palestina, al que considera terrorista. Desde Seúl a París se extienden las protestas contra la ofensiva israelí en Gaza. Más de 800 detenidos en Londres en una manifestación de apoyo al grupo pro-palestino y legalizado Palestine Action. Nota que encontré del 7 de septiembre de 2025. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estas manifestaciones? Tenemos que remontarnos unos meses atrás. Y con base a otra nota que encontré el 23 de junio del 2025, el gobierno británico ha dicho que aplicará leyes antiterroristas para prohibir Palestine Action, una destacada organización que ha protestado contra la guerra de Israel en Gaza y el papel de Reino Unido en apoyarla. Manifestantes se enfrentaron a la policía en esto de 20 de junio de 2025 en Trafalgar Square, Londres, donde una manifestación en solidaridad con Palestine Action se estaba dando. La multitud se dirigió hacia la policía y hubo algunos enfrentamientos. La medida del gobierno convirtió en delito penal pertenecer al grupo pro-palestino y los colocó efectivamente en la misma categoría que Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda o ISIS. Sería ilegal que cualquiera promoviera a Palestine Action o fuera miembro, y quienes incumplieran podrían tener hasta 14 años de prisión. Entonces, en junio, activistas del grupo irrumpieron en la base de la Real Fuerza Aérea en el centro de Inglaterra y afirmaron haber dañado 2 aviones militares para protestar contra el apoyo del gobierno de Reino Unido a la guerra de Israel en Gaza. Palestine Action afirmó que 2 de sus miembros habían entrado a la base militar de Brize Norton en Oxfordshire, rociando pintura en los motores de los aviones Voyager y atacándolos con palancas. La medida que tomó el gobierno hizo que una diputada del Partido Laborista, Afsana Begum, declarara que calificara a Palestine Action como terrorista mientras continúa enviando armas a un Estado que comete los más graves crímenes de lesa humanidad en Gaza. No solo es injustificable, sino escalofriante. La continua represión del derecho a la protesta es una amenaza para todos nosotros. Cierro comillas, lo cité textualmente. Y pues las protestas semanales en el Reino Unido han atraído a decenas de miles de personas que se oponen a la guerra de Israel contra Gaza y su población bombardeada, así como el suministro de armas de Gran Bretaña al ejército israelí, y que el gobierno dice haber suspendido, pero aún continúa. El gobierno también se negó a suspender el envío de componentes de los cazas F-35, argumentando que causaría un profundo impacto en la paz y la seguridad internacionales. Es decir, que hay un bollo tremendo con lo que está pasando, con lo que está haciendo el gobierno y los manifestantes. Y volviendo a los hechos de septiembre, es que en estas protestas recientes, cientos de personas han sido arrestadas por apoyar públicamente a Palestine Action. En uno de estos casos, los más grandes en cuanto a gente, fue porque casi 900 personas fueron detenidas bajo la ley antiterrorista por sostener carteles con mensajes como I oppose genocide, I support Palestine Action. Entonces, las autoridades alegan que hubo enfrentamientos, lanzamientos de objetos, agresiones verbales, físicas a policías, y los manifestantes, por su parte, cuestionan la proporcionalidad de la respuesta policial y dicen que muchas personas fueron arrestadas pacíficamente. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado judicialmente con el tema? El cofundador de Palestine Action, Huda Amori, está intentando impugnar legalmente la prohibición del grupo
y se ha concedido un proceso judicial para revisar si pues va a seguir en la legalidad o no en cuanto se trate el tema de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué pasa? También públicamente hay bastante presión, muchas protestas, y creo que lo más clave es la cantidad de arrestos que han sucedido. También movilizaciones, marchas, concentraciones, manifestaciones en espacios públicos de Londres, cerca del Parlamento, y pues mucha gente exigiendo el fin al apoyo por parte del gobierno británico a Israel. Entonces las cosas están bastante calientes y complicadas en Londres. Detallemos ahora la obra de Banksy, hecha sobre la fachada del Tribunal Superior de Londres, es decir, un edificio muy serio. La fachada principal está construida principalmente con piedra caliza de Portland, que me recuerda un poco a la fachada del Palacio de Justicia de Bogotá, que si bien sí son ambas en piedra caliza, no son el mismo tipo de piedra caliza, pero que en ambos casos si le ponen pintura, un graffiti, spray, no se puede solucionar simplemente pintando encima. Se tiene que hacer un lavado, restregando para poder quitarlo. En esta obra vemos a un juez golpeando a un manifestante. Un juez con el traje típico negro, esta batola larga, negra, y el pelo blanco. Y el manifestante tiene en su mano un cartel de protesta que ya se encuentra salpicado por la sangre, al igual que sus ropas. El arma con el que golpea el juez es este martillo típico usado en las sesiones. Y curioso, ¿no?, que el martillo que usualmente se use para dar inicio a un proceso de justicia, en esta obra se le haya truncado el significado, que el martillo de justicia haya pasado a ser un martillo de poder, y el que posee el martillo tiene el poder de decisión. Así de simple. Otros dos puntos sumamente interesantes son las poses y la iluminación, las cuales reflejan totalmente una posición de poder del uno sobre el otro. El manifestante acostado, tumbado en el suelo, mientras que el juez de pie, inclinado, yéndose encima del manifestante. La luz pega de frente al rostro del manifestante, mientras que le llega al juez por detrás, haciendo que su rostro y gran parte del cuerpo quede cubierta por la sombra. Ahora sí, hablemos un poquito de la técnica. Yo no soy tan conocedora de los usos del spray, pero ya sabiendo la trayectoria de Banksy, sabemos que se usaron plantillas con las siluetas para poder pintar. Lo que me parece bien interesante es que los tonos no se ven planos, es decir, tenemos el uso de negro, de grises, de blancos, pero en zonas como el cabello del juez y el rostro, y la camiseta del manifestante se ve un degradado o un juego de grises a blancos, dándole más profundidad, más detalle, como algo más llamativo para observar. También se ven texturas que ayudan a identificar y separar las formas, por ejemplo los patrones del cabello del juez en la parte oscura, en la parte donde no está la luz, y la textura del pantalón del manifestante y los patrones para las manchas de sangre en el rostro del manifestante y del juez, que si nos fijamos en las del juez se ven más frías, como trazos más rectos y delgados, mientras que en el manifestante se ven más patrones curvos y gruesos, que lo podemos asociar a inocencia, mientras que en las del juez como algo más rudo, que son más como salpicaduras, no como si la sangre brotara de él. Tras ser borrado o medio borrado, la sensación que me da es aún más escalofriante. Una mancha testigo de un acto. Esta mancha me recordó a una escena de Fullmetal Alchemist que me traumó de pequeña, en la que después de un suceso terrible queda una mancha espantosa en la pared, y esa mancha es la única evidencia para poder cerrar el caso y entender qué sucedió. Entonces esta mancha medio existente de la obra me transmite una sensación muy fea, más perturbadora que esa obra. Díganme qué opinan ustedes de esta obra de Banksy y si ya conocían a este artista. Cuéntenme, los leo y síganme para más contenido artístico. Nos vemos.